Bien. Vamos a ver, este vídeo es el primero de la serie de vídeos del tema de la optimización. Vamos a hacer el ejercicio 11 de las actividades propuestas. La producción mensual de una fábrica de bombillas viene dada por P2LK al cuadrado en millones. Donde L es el coste de la mano de obra, K es el coste del equipamiento en millones de euros. La fábrica pretende producir 8 millones de unidades al mes. ¿Qué valores de L y K minimizarán el coste total? L más K. Esta cayó en el EBAU de Murcia el 2017. Muy importante, el coste es el coste de la mano de obra más el coste del equipamiento. En principio vamos a ponerlo así, por lo que me dice. Fijaos que aquí siempre hay una función a optimizar, función a optimizar y otra que me da unos datos a tenerlo en cuenta. Bien, vamos a seguir con esto. Bien, el objetivo del problema me dice, vamos a coger los datos, esta es la función de la producción, 2 por el coste de la mano de obra, L, por K al cuadrado, que es el coste del equipamiento. La producción está relacionado con los dos costes con esta relación. Nos dicen que la fábrica pretende producir 8 millones de productos. Entonces, el coste es, como quiero hacer el coste mínimo, es lo que siempre queremos producir, pero al mínimo coste. Este es el objetivo de toda la fábrica, producir al mínimo coste la máxima ganancia. Esto es un ejemplo y aquí el mismo. El coste que va a ser el coste total, la función a optimizar de la cual se quiere sacar el mínimo es la suma del coste de la mano de obra más el coste del equipamiento. Bien, una de las cosas muy importantes, en vez de trabajar con 7 números, es decir, el 8 seguido de 6 ceros, los 6 ceros, pues vamos a trabajar en 8. Vamos a hacer una escala de millones de euros de la producción P igual a 8, que significa 8 millones. El coste es igual, aquí tenemos dos cosas. Esta es la función a optimizar, porque me dice que quiero el coste mínimo. Eso es lo que me dice la hipótesis. El coste mínimo es el coste de la mano de obra más el coste del equipamiento. Yo sé que la producción tiene esto. Yo quiero producir 8 millones, en vez de poner aquí 8 millones, un 8 seguido de 6 ceros, pues pongo 8, lo pongo aquí 2LK cuadrado, yo voy a despejar, aquí he decidido despejar la L, la LK, entonces fijaos que aquí lo tengo de esta forma, yo despejo la L es 4K al cuadrado. Luego la función C de K, aquí fijaos que inicialmente es una función que depende de dos variables, de las variables L y K, pero como hay unos datos que me dicen que puedo sustituir, de ahí la importancia de controlar los sistemas no lineales, yo cojo y sustituyo L4K cuadrado. 4K lo tengo de esta manera y puedo expresar esta. Bien, vamos a calcular el mínimo coste. ¿Qué es lo que hago? Pues la derivada. Calculo la derivada de esta función, que es una función cociente, y es derivada del numerador por el denominador sin derivar respecto a acá, que es el coste de menos esta que no lo hemos derivado, no lo derivo, menos esto sin derivar por la derivada del denominador. Y el denominador al cuadrado. Esta es la expresión que tenemos que estar ya muy familiarizada. Aquí derivada 3x cuadrado por x cuadrado menos 4 más k al cubo por 2. Tenemos esta expresión. Una expresión que yo me he hecho es k a la cuarta menos 8. Yo aquí, ¿qué puedo hacer? Pues yo aquí k a la cuarta menos 2 menos 8k. Aquí aquí saco k al cubo. Aquí saco la k. Esto sería k, aquí saco una k factor común y me queda 5. No lo sé si esto no lo veo. No lo veo porque aquí debería de poner. Bien, voy a interrumpir esto.
Fijaos que al final la función, aquí cosas del directo, me he dado cuenta de un error, lo he rectificado, que la función a minimizar es k cubo menos 8 partido de k3, de k cubo, igual a 0. Si esto tiene que ser igual a 0, el denominador tiene que ser igual a 0, k3 que es el coste de equipamiento, así, se coge y se hace la raíz cúbica, son 2 millones de euros. Bien, esto es un punto crítico, es un punto que cuando k vale 2, ahí se hace 0 la derivada del coste. Ahí es sospechoso de tener un mínimo relativo, perdón, un extremo relativo, sea mínimo o sea máximo. Bien, vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso de, vamos a hacer la segunda derivada y si es negativo tenemos un máximo con este valor y si es positivo tendremos un mínimo, ¿vale? Esto es un truco o si no pues se coge, se divide entre 2 y 2, se divide la recta real entre el 2 y el menos 2, entonces y se emplea los términos, los donde crece y donde decrece y determinamos. Eso es la otra alternativa. Pues bien, vamos a hacerlo así. Yo cojo tranquilamente, hago la segunda derivada, pues aquí la tenéis, no lo voy a explicar, aquí tenéis la segunda derivada, todo el proceso, y aquí lo sustituyo por 2. Cuando yo lo sustituyo por 2 es 24 partido de 2 a la cuarta, que es 16, 24 entre 16, a mí lo que me interesa el signo es positivo, que significa que aquí tiene un mínimo. Para k igual a 2, pero claro, como habíamos hecho una escala en millones, el coste es mínimo. Siendo este el coste, ahora vamos a saber cuál es el coste total. El coste total de la función original, no de la función derivada, pues sustituyo por 2. Sustituyo por 2. Aquí le da una pata un poco al legionario, esto sería C2. Aquí sustituyo por 2 y 2 al cubo, 8 más 12 más 12 más partido de 4, pues 3 millones. Perdón, aquí serían 3 millones. Y aquí ya, pues el otro coste ya me queda por responder al coste de, sería 1 millón de mano de obra, sustituyendo 2 millones del equipamiento y 1 millón de mano de obra. Ya hemos terminado. Bien, el siguiente problema de factorización, cago en 10, descomponga el número 10 en dos sumandos positivos de manera que la suma de uno de ellos más el doble del logaritmo neperiano del otro sea máximo. Calcule dicha suma máxima. Esta es del lavado del 2018. Bien, Bien, aquí tenemos que en el enunciado tenemos que la suma de estos dos números, son dos números reales, sea igual a 10. Donde x y y, pues yo cojo dos números reales, como no los conozco, les llamo x e y. Y me dice que tiene que ser que 1, que la función que sea igual a uno de ellos más el doble del logaritmo neperiano del otro sea máxima. Fijaos que aquí tenemos esta función que inicialmente, aunque aquí le he puesto de x, es una función de dos variables, x y y, que inicialmente esta es la que se pide, habla del máximo o del mínimo. Esta es la que hay que optimizar. Y aquí hay otra que me dice un poco las condiciones de dominio, las restricciones, que sería un poco la restricción, que la suma de estos números tenga que ser exactamente igual a 10. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a plantear este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo despejo, pues voy a despejarla ahí, en función de que 10 igual a 10 menos x. Como tengo 10 menos x, ya tengo aquí la función, pues cojo x más el doble del logaritmo neperiano de y, x más el doble del logaritmo neperiano de 10 menos x, porque es 10. Fijaos que aquí ya tengo una función en función de la x solamente, y aquí ya puedo derivar y tal. Como tiene que ser máximo, que tiene que ser la primera como tiene que ser máximo, pues la primera derivada tiene que ser 0. Entonces la derivada de x, 1, y ahora la derivada del logaritmo neperiano es 1 del doble del logaritmo neperiano de 10 menos x. Pues sería 1 partido de 10 menos x, la derivada de 10 menos x. Cojo aquí la derivada de 10 menos x, menos 1, esta derivada es menos 1, 1 menos 2, 10 menos x,
cojo aquí, lo hago así factor y me da esta función. Bien, vamos a ver para qué punto se va a anular. F de x se anula cuando la x, 10, 8 menos x, esto de abajo es 0. Fijaos que aquí tengo un solo número, luego este será el máximo o mínimo, pero vamos a comprobar mediante la segunda derivada. La segunda derivada es la que me va a hacer, como aquí, fijaos, muchas veces la segunda derivada no es conveniente hacerlo porque es complicarse un poco la vida y es una derivada muy compleja. Cuando son muy complejas, pues no conviene. Pues aquí sería derivada, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Pues sería derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador que antes no hemos derivado, aquí, por el denominador sin derivar, el cuadrado. Aquí ya empiezo derivada de 8 menos x en menos 1, 10x, menos 8 menos x derivada menos 1. Aquí lo tengo. Y aquí me va a dar esta expresión que es menos 2 partido de 10x cuadrado. Esto es, ya te lo puedo asegurar que esto va a ser mínimo para todo, ¿vale? Va a ser un máximo, porque fíjate, yo cojo aquí, le doy el valor de 8, lo sustituyo, 8 menos 2, fíjate como esto es un número negativo y el cuadrado de otro número va a ser siempre negativo para todos los números reales. Por lo que ya te voy a decir que aquí tenemos un mínimo. Entonces, f de 8, el sustituyo, menos 2, 10 menos 8, que es 2, 2 al cuadrado, menos 2, 4, menos un medio. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Luego, en x igual a 8, tenemos un máximo. Como hay un máximo, pues yo cojo, y ahora, como la suma de los dos era 10, pues en x 8, 10, los dos números que se nos pide el problema es el 8 y el 2, porque 8 más 2 es 10. Luego esto ya hemos terminado.